Bueno, pues miren amigos, vamos a presentarles unas cuantas tomas de lo que fue el desfile del 20 de noviembre aquí en Cuquío, Jalisco. A ver si podemos acomodar muy bien los sonidos de la voz que estoy grabando ahorita y los sonidos del micrófono de los que estaban narrando un poquito lo del desfile y de la plática de las personas que están ahí alrededor. Aquí en Cuquío, Jalisco, estamos entonces hoy 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana, que conmemora el inicio del levantamiento armado en 1910 contra la dictadura de Porfirio Díaz, impulsado por Francisco I. Madero. El movimiento buscaba establecer principios democráticos y sociales como la igualdad y la justicia y la no reelección. Orígenes del levantamiento. La revolución se gestó debido al descontento social, la profunda desigualdad económica y la concentración de tierras en pocas manos durante el largo gobierno de Porfirio Díaz. El llamado de Madero promulgó el Plan de San Luis Potosí que llamaba al levantamiento armado para el 20 de noviembre de 1910 bajo el lema sufragio efectivo, no reelección. Los líderes revolucionarios como Pascual Orozco, Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur se unieron a la causa, cada uno con sus propias demandas para los campesinos y pueblos que representaban. Hubo consecuencias. La presión del levantamiento forzó la renuncia de Díaz en 1911, dando paso a un proceso de cambio político y social que buscaba una sociedad más justa y democrática. El 20 de noviembre es la fecha en que conmemora el inicio de la revolución. Entonces, en 1910, un levantamiento armado encabezado por Francisco I. Madero contra el régimen de Porfirio Díaz. Este movimiento social y político buscaba la democratización, la reforma agraria y los derechos laborales, y culminó en transformaciones fundamentales para México, plasmadas en la Constitución de 1910. Antecedentes y causas. Dictadura de Porfirio Díaz. El gobierno de Díaz, conocido como el Porfiriato, se prolongó durante 33 años, caracterizado por un régimen autoritario y la concentración del poder. Había desigualdad social y económica. La riqueza del país se concentró en pocas manos, mientras que la mayoría de la población, especialmente campesinos y obreros, vivían en la miseria y la explotación laboral. Había una falta de democracia, había un nulo respeto por el voto y la oposición política era reprimida. En el inicio de la revolución, el llamado a las armas, en 1910, Francisco I. Madero proclamó el Plan de San Luis, invitando al pueblo mexicano a levantarse en armas el 20 de noviembre de ese año. Hubo surgimientos de líderes. La respuesta fue variada, con líderes como Pascual Orozco, Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur, cada uno representando diferentes demandas sociales, especialmente la lucha por la tierra. Las consecuencias y el legado. La guerra civil. La lucha se convirtió en una guerra civil con múltiples facciones en conflicto.
Constitución de 1917. Uno de los principales logros fue la promulgación de la Constitución de 1917, que incluyó importantes derechos sociales, laborales y agrarios. La revolución desmanteló el régimen de Díaz y sentó las bases para un nuevo sistema político y social en México. El 20 de noviembre se celebra cada año con desfiles y eventos cívicos, reconociendo este acontecimiento como uno de los más importantes en la historia de México. Y bueno, ¿por qué se celebra el Día de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre? Recordamos el inicio pues de la gesta revolucionaria de 1910 y con ello convocamos a la memoria profunda del pueblo de México, que a lo largo de su historia nunca aceptó la injusticia como destino. ¿Y qué ocurrió el 20 de noviembre en México? Es un día festivo oficial que se celebra actualmente en México el 20 de noviembre, conmemorando el inicio de la Revolución Mexicana. Esta revolución, iniciada por Francisco I. Madero el 20 de noviembre de 1910, culminó con el derrocamiento del dictador Porfirio Díaz, tras 35 años de gobierno. Así es de que el pueblo mexicano nunca olvida, y la historia es la que juzga a todos los actores de la política y de la transformación que se va dando en nuestro país y en todos los países del mundo. De pronto, cuando se hace política al momento, unos partidos tienen sus líderes que prometen bueyes y carretas, y según ellos están obrando con la justicia y siempre dicen la verdad, cuando ya sabemos que lo que ha pasado tristemente después de la revolución y de los logros que hubo, después del porfiriato, se quedó el PRI gobernando por cerca de 70 años en México, y fue otro, como si fuera otro porfiriato, o peor, porque siguió el saqueo, o peor todavía, porque el saqueo fue peor. Entraban los políticos a gobernar en sus diferentes localidades federales, estatales y municipales, y todos usaban la política, y algunos la siguen usando todavía para enriquecerse a sí mismos. Se ve siempre cómo los que han estado en el poder, la mayoría tienen sus bienes que antes ni siquiera tenían. Algunos ya hasta han pasado a mejor vida, pero lograron hacer un patrimonio que pues sus descendientes de alguna forma siguen gozando. Y si no hubiera sido por su mandato y por su poder que tuvieron, cuando se supone que los servidores públicos son esos mismos servidores para servir a los habitantes y no para servirse a sí mismos. He aquí mi forma de pensar. Saludos a todos, bendiciones, y recibo sus comentarios.